Cuando un hombre finalmente siente que algo se enciende dentro de él, algo que no puede explicar, no puede controlar y mucho menos ocultar, no es porque hayas dicho lo correcto, ni porque hayas hecho algún movimiento perfecto. Es porque, de una manera que tal vez tú misma no percibas, has tocado partes de él que casi nadie alcanza. Y ahí es donde todo cambia. Ahí es donde su duda pierde fuerza. Ahí es cuando esa sensación que intenta negar comienza a crecer, silenciosa, profunda, insistente, como si su propio cuerpo intentara susurrar una verdad que su mente se resiste a aceptar. Y quiero que imagines esto conmigo por unos segundos, porque es exactamente en ese punto donde muchos hombres comienzan a perderse dentro de lo que sienten. Creen que todavía tienen el control, creen que pueden mantener la distancia, creen que pueden evitar que la conexión se vuelva demasiado seria, pero la verdad es que hay un instante, pequeño, casi invisible, en el que su corazón comienza a correr por delante de su razonamiento, y cuando eso sucede, él comienza a sentirte de una manera que lo asusta y lo atrae al mismo tiempo. Lo que pocas mujeres entienden es que la conexión profunda entre un hombre y una mujer no comienza cuando él promete algo, ni cuando toma la iniciativa, ni cuando se muestra seguro y maduro. Nada de eso. Comienza antes, comienza en el silencio, comienza en la mirada que él intenta desviar, comienza en el momento en que se da cuenta de que tú lo has visto de verdad, y eso lo hace vulnerable. Cuando un hombre siente esa vulnerabilidad por primera vez, no entiende que eso es conexión, entiende que es un riesgo, entiende que es exposición, entiende que, si continúa, tendrás acceso a partes de él que él mismo evita enfrentar, pero, aún así, se acerca. Es como si hubiera algo en tu presencia que él no pudiera racionalizar, una calma diferente, una energía que lo desarma, una forma de hablar que hace que no quiera ser el hombre invencible que finge ser. No se da cuenta conscientemente, pero comienza a confiar, comienza a relajarse, comienza a querer quedarse donde antes se habría ido. Es sutil, es lento, es interno, y por eso es tan poderoso. Y aquí está el punto que muchas mujeres nunca han descubierto. Un hombre no siente una conexión profunda por los grandes gestos. La siente por 3 desencadenantes emocionales que se despiertan en él casi como reflejos involuntarios. 3 puertas internas que, cuando las tocas de la manera correcta, hacen que deje de verte como alguien interesante y pase a verte como alguien especial. Estos desencadenantes no son técnicas, no son manipulaciones, no son juegos, son sensaciones internas y, cuando se activan, cambian por completo la forma en que él reacciona, piensa y se entrega. Y antes de revelar estos desencadenantes, quiero que respires hondo y comprendas algo esencial. Los hombres no le temen al amor, le temen a la vulnerabilidad que le precede, le temen a mostrarse, tienen miedo de perder el control, tienen miedo de sentir algo que los deje demasiado expuestos. Por eso muchos se esconden detrás del silencio, la racionalidad, el humor, la distancia, el famoso, vamos con calma. No es que no quieran sentir, es que no saben cómo lidiar con ello cuando empiezan a sentir. Y cuando tú, sin darte cuenta, tocas esas 3 partes de él siente. Siente de una manera que no puede bloquear. Siente de una manera que desordena lo que creía que estaba organizado. Siente de una manera que hace que su corazón llegue antes que las palabras, antes que las excusas, antes que las defensas. Ahí es donde comienza la conexión profunda, no en el momento en que él te elige, sino en el momento en que se da cuenta de que ya no puede evitar lo que siente por ti. Y hoy, te voy a mostrar exactamente ese punto. Te voy a mostrar lo que despierta a un hombre por dentro. Te voy a mostrar lo que hace que su mirada se quede un segundo más de lo que debería. Te voy a mostrar lo que le hace querer explicarte cosas que nunca le ha explicado a nadie. Te voy a mostrar lo que le hace sentir que eres diferente, no porque intentes parecerlo, sino porque llegas a lugares dentro de él que ni siquiera sabía que estaban cerrados. Pero antes, quiero que escuches algo con calma. Nada de esto sucede porque él decida. Ocurre porque despiertas gatillos emocionales que activan la parte más honesta, más instintiva y más profunda de lo que él realmente es, la parte que intenta ocultar, evitar, ignorar, hasta que de repente, tú la activas.
Y cuando la activas, la conexión deja de ser una elección y se convierte en realidad. Y es esa realidad la que voy a desvelarte ahora. Casi siempre cuando una mujer empieza a notar que un hombre está diferente, intenta explicar ese cambio con lógica. ¿Habrá perdido el interés? ¿Habrá pasado algo? ¿Estará inseguro? ¿Será por mí? Y mientras eso ocurre en su mente, algo completamente distinto ocurre dentro de él, un proceso silencioso, confuso, que rara vez se verbaliza. Él intenta parecer normal, intenta actuar igual, intenta controlar sus gestos, pero su cuerpo delata lo que siente antes de que él mismo lo comprenda. Siempre hay un momento específico en el que la mujer percibe ese microdesvío. A veces es cuando él pasa más tiempo mirándola de lo que debería, como si quisiera memorizar detalles que ni siquiera él sabía que importaban. A veces es cuando te escucha de una manera diferente, sin prisa, como si estuviera anotando mentalmente cada matiz de tu voz. O es cuando empieza a querer contarte cosas de su vida que no tienen ningún motivo para ser compartidas, excepto el hecho de que quiere dejarte entrar. Y eso, para un hombre, da miedo, porque contar algo que nadie sabe es abrir una puerta que ha mantenido cerrada durante años, y tú entras sin hacer ruido, sin exigir nada, sin forzar nada. Y ese es el primer punto en el que comienza a nacer la conexión profunda, pero aún de forma invisible. Para ti, él está solo un poco más presente, un poco más atento, un poco más receptivo. Para él, eso es enorme. Es como si estuviera caminando por un territorio emocional para el que no está preparado, como si algo dentro de él estuviera echando raíces, mientras él sigue intentando actuar como si fuera solo un encuentro casual, un intercambio ligero, una conversación común, pero no es común. Él sabe que no lo es. Él siente que no lo es. Y lo más curioso es que esto casi siempre ocurre cuando la mujer no está haciendo nada extraordinario. Solo está siendo ella misma. Habla de una manera que no exige. Sonríe con una sinceridad que no pesa. Lo mira sin los juicios que él teme. Crea un espacio en el que él no tiene que actuar. Un espacio donde él puede respirar, donde puede ser imperfecto sin sentir que va a perder su respeto. Y este tipo de espacio, muy pocas mujeres saben que existe, pero cuando existe, un hombre lo percibe inmediatamente, no conscientemente, sino visceralmente. Su cuerpo se relaja, su mirada se suaviza, su voz cambia, y él no sabe explicar por qué. Una de las señales más delicadas y más difíciles de percibir es cuando él comienza a pensar en ti en los intervalos, en los espacios vacíos del día. Está trabajando, pero una frase tuya vuelve a su mente sin permiso. Está conduciendo, pero recuerda cómo te reíste de algo pequeño. Está tratando de concentrarse en otra cosa, pero el recuerdo de estar a tu lado interrumpe su razonamiento. No es una elección, no es una estrategia. Es el comienzo de un vínculo emocional profundo que él mismo no sabe nombrar. Para la mujer, puede parecer que él simplemente se ha vuelto más cariñoso, más presente, más comunicativo. Pero dentro de él está sucediendo algo que nunca admitiría tan pronto. Está empezando a extrañarte incluso antes de darse cuenta de que se está encariñando. Y aquí es donde surge la contradicción que tantas mujeres malinterpretan. Cuanto más siente, más intenta aparentar que no siente. Cuanto más fuerte se vuelve el vínculo, más intenta preservar la imagen de control. Por eso, a veces, cuando tocas un punto que activa uno de los desencadenantes emocionales dentro de él, retrocede ligeramente. No es rechazo, no es desinterés, es miedo. Un miedo que aprendió a disimular desde muy temprano, porque a los hombres se les condiciona a creer que sentir demasiado es señal de debilidad, que entregarse demasiado rápido es peligroso, que mostrar emoción es dar munición al otro. Así que, cuando siente que esa conexión crece, pone a prueba su propio corazón, se aleja solo un poco para ver si puede mantenerse alejado, responde menos para ver si la intensidad disminuye, intenta ser más racional, más frío, más normal, y casi siempre fracasa, porque lo que despiertas en él no es una decisión consciente, es una reacción emocional, una respuesta interna que no controla. Puede que intente huir durante unos días, pero hay algo en él que siempre lo atrae de vuelta. Un detalle tuyo, un recuerdo, una curiosidad que no desaparece.
una sensación de paz que solo encuentra a tu lado, y tú te das cuenta de ello en pequeños momentos, en la forma en que vuelve a sacar el tema de la nada, en la forma en que parece aliviado cuando te encuentra, en la forma en que su mirada se suaviza cuando dices algo íntimo. Es casi como si intentara no demostrar lo que siente, mientras su cuerpo lo demuestra por él. Y es en esos detalles donde ves al hombre que aún no se ha atrevido a mostrarse por completo. Y hay algo aún más profundo aquí. Un hombre solo empieza a sentir una conexión verdadera cuando se da cuenta de que puede existir entre tú y él un espacio seguro, un lugar emocional sin exigencias, sin competencia, sin presión, algo que le haga sentir que no tiene que demostrar nada, sino que simplemente puede existir. Por eso tantas mujeres se sorprenden cuando descubren que no fue la belleza, ni la conversación perfecta, ni la intensidad lo que lo conquistó, sino la sensación de libertad emocional que sintió a tu lado, una libertad que rara vez siente con alguien, incluso cuando tiene una relación. Y cuando empieza a sentir esa libertad, vuelve, siempre vuelve, vuelve incluso cuando intenta alejarse, vuelve incluso cuando se dice a sí mismo que no es el momento adecuado. Vuelve porque por primera vez en mucho tiempo, siente algo familiar y desconocido al mismo tiempo, pertenencia, y la pertenencia para un hombre es un desencadenante emocional tan poderoso que no puede ignorarlo, y todo esto sucede antes de que él admita nada en voz alta, antes de que diga que le gusta, antes de que asuma ninguna intención, antes de que ella se dé cuenta de que ya ocupa un lugar dentro de él que él mismo pensaba que no era capaz de abrir. La conexión profunda nace así, silenciosa, gradual, involuntaria, primero en el cuerpo, luego en el corazón, y solo mucho después en su conciencia. Cuando un hombre comienza a sentir este acercamiento emocional, lo que ocurre dentro de él no es sencillo, no es directo y mucho menos lógico. Es casi como si dos partes de él entraran en un conflicto silencioso, la parte que desea abrirse y la parte que teme perder el control. Y tú debes comprender esto profundamente para ver el movimiento real que está ocurriendo. No importa su edad, no importa la historia que lleve consigo, no importa el discurso que utilice, todo hombre tiene un área interna donde guarda las emociones que le han marcado, las cicatrices que no muestra y los miedos que disimula. Y es precisamente en esa área, la más protegida, donde comienza a formarse la conexión profunda. El primer detonante emocional que activas sin darte cuenta es el de la identificación íntima. No tiene nada que ver con la apariencia, la inteligencia o con ser mejor que otras mujeres. Tiene que ver con ese momento en el que él ve algo en ti que le hace pensar, aquí puedo ser yo mismo. Esto es raro para un hombre, porque la mayoría de las interacciones sociales le exigen algún tipo de actuación. Ser fuerte, ser estable, ser racional, ser interesante, ser deseable, ser seguro, ser lo que esperan de él. Contigo de repente, no siente esa necesidad, no sabe explicarlo, simplemente se relaja. Y cuando un hombre se relaja cerca de una mujer, automáticamente comienza a conectarse emocionalmente con ella, porque esa relajación despierta en él un recuerdo antiguo, casi instintivo, de que existe un lugar seguro donde puede descansar, y ese lugar eres tú. El segundo desencadenante emocional es la admiración silenciosa, no la admiración exagerada, no la que él confiesa, no la que convierte en elogios. Es la admiración que intenta ocultar, precisamente porque revela más de lo que le gustaría. Es cuando se da cuenta de tu fuerza emocional sin que intentes demostrarla, cuando nota tu sensibilidad sin que la exageres, cuando observa tu forma de tratar al mundo con una gracia que él no puede describir. Es en ese momento cuando empieza a sentir algo que lo desarma, respeto afectivo. El respeto afectivo es mucho más fuerte que la atracción, mucho más profundo que el deseo, mucho más duradero que el encanto. Es el tipo de sentimiento que hace que un hombre piense antes de hablar, que le hace evitar decir cualquier cosa que pueda herirte, que le hace controlarse para no perder la oportunidad de tenerte cerca. Cuando un hombre admira a una mujer a ese nivel, se involucra no solo con su imagen, sino con su esencia. Y el tercer desencadenante emocional, el más poderoso, es la vulnerabilidad compartida. Es cuando, sin intención,
Tocas un lugar emocional que él ha mantenido cerrado durante años. Puede ser una simple conversación, una mirada que no juzga, una presencia que no presiona. Es cuando él se da cuenta de que no solo te interesa lo que él puede ofrecer, sino lo que realmente es. Esto crea un tipo de apertura emocional que un hombre no experimenta con frecuencia. Es como si una puerta interna se abriera por sí sola. Él no tenía intención de contar esa historia de su infancia. No tenía intención de admitir que tiene inseguridades. No tenía intención de revelar que guarda dudas, temores, expectativas. Pero lo revela. Y en el momento en que lo revela, se apega, porque siente que has entrado en un territorio emocional en el que muy pocas personas han entrado, y lo has hecho con cuidado. Estos 3 desencadenantes no son técnicas, no son métodos, no son comportamientos programados. Ocurren cuando hay autenticidad por tu parte, cuando no intentas impresionarlo, no intentas competir con él, no intentas demostrar tu valía, cuando simplemente existes de una manera que lo hace relajarse, admirarte y abrirse. Y ese proceso crea en él algo que rara vez admite: esperanza. Esperanza de que la relación contigo pueda ser diferente. Esperanza de que pueda vivir algo verdadero. Esperanza de que no tenga que interpretar un personaje para ser aceptado. Y la esperanza es, quizás, el sentimiento más peligroso y más hermoso para un hombre que ha pasado mucho tiempo protegiéndose. Y aquí es donde surge el punto más intrigante de la psicología masculina. Cuando se activan estos desencadenantes, su cuerpo comienza a actuar antes que su mente. Se acerca sin darse cuenta, se preocupa sin querer, te observa con más atención, presta atención a detalles que normalmente ignoraría, busca señales de que tú también sientes algo, aunque finja que no lo está buscando, y cuando intenta alejarse para pensarlo mejor, descubre que el pensamiento no disminuye el sentimiento, solo lo intensifica. Esta es la parte que menos entiende, cuando la lógica pierde el control de la situación, porque le han enseñado a creer que los sentimientos son elecciones, cuando en realidad son respuestas internas que surgen cuando las defensas comienzan a derrumbarse. Y muchas mujeres no se dan cuenta de esta etapa. Interpretan su silencio como frialdad, interpretan su vacilación como desinterés, interpretan su distancia como falta de reciprocidad. Pero en la mayoría de los casos es exactamente lo contrario. Un hombre se distancia cuando se da cuenta de que está empezando a sentir más de lo que esperaba. Retrocede porque quiere organizar su propio corazón antes de dejarlo en manos de alguien. Intenta contener su implicación porque sabe que, si avanza demasiado rápido, puede salir herido. Y esa cautela no es falta de amor, es miedo a que la conexión no sea tan real para ti como ya lo es para él. Hay una frase que describe bien este momento. El hombre comienza a enamorarse antes de admitirlo, y mucho antes de demostrarlo. Y eso no es una exageración, es biología emocional, es comportamiento aprendido, es la suma de las experiencias que lleva en su cuerpo. Tanto es así que algunas mujeres solo entienden estas señales después de leer un cierto manual, que explica la mente masculina por dentro, detallando por qué reaccionan así, por qué dudan, por qué se protegen incluso cuando quieren entregarse. Porque el viaje emocional de un hombre está lleno de matices que ni él mismo reconoce hasta que se enfrenta a una mujer que le toca en lo más profundo. Y hay un último punto, el más importante. Cuando se activan estos desencadenantes, el hombre deja de verte como una posibilidad y pasa a verte como una elección emocional, una elección que nunca admitiría tan pronto, pero que ya ha tomado forma dentro de él, una elección que cambia su comportamiento, su mirada, su forma de hablar contigo. Es cuando empieza a verte como alguien capaz de acceder a partes de él que él mismo no explora. Y cuando una mujer alcanza ese espacio, la conexión deja de ser solo química o compatibilidad, y se convierte en algo que él siente que no puede perder. Hay un punto en la relación en el que todo lo que haces, o dejas de hacer, comienza a moldear profundamente la forma en que él se conecta contigo. Porque, aunque un hombre parezca racional, independiente y seguro, es absurdamente sensible al ambiente emocional que creas a su alrededor. Y cuando estos 3 desencadenantes se activan en él, es como si la parte más real del hombre emergiera a la superficie, pidiendo espacio, pero también pidiendo cuidado. Es precisamente en ese momento cuando muchas mujeres,
Sin darse cuenta, pierden la conexión que estaban haciendo. No por falta de sentimientos, no por falta de reciprocidad, no por fallos graves, sino por no comprender la delicada etapa emocional en la que se encuentra. Y eso es lo que debes comprender ahora, porque lo que ocurre si ignoras estas señales es silencioso y brutal. Cuando un hombre comienza a relajarse emocionalmente cerca de ti, está haciendo algo enorme. Está bajando las defensas que ha mantenido toda su vida. Te está permitiendo ver partes de él que oculta a todo el mundo. Está confiando en ti a un nivel profundo, a menudo sin saber si vas a corresponderle o no. Y cuando esa apertura se encuentra con la falta de atención, la frialdad, la presión o la ansiedad, vuelve inmediatamente a encerrarse en sí mismo. Es automático. Es como un reflejo de supervivencia emocional. Se retrae, se calla, cierra la puerta que estaba empezando a abrir. ¿Y sabes qué es lo más triste? A veces no se retrae porque haya dejado de sentir. Se retrae porque ha sentido demasiado, y no ha sabido qué hacer con ello. La consecuencia de esto es más sutil de lo que parece. No va a desaparecer de la noche a la mañana. No te bloqueará, no te tratará mal, no provocará peleas. Simplemente se convertirá en una versión más distante, más controlada y más moderada de sí mismo. Te responderá con menos profundidad, te mirará con menos entrega, se controlará para no demostrar que es vulnerable. No quiere romper, quiere protegerse, pero, en su intento por protegerse, pierde la conexión que estaba construyendo contigo. Y si no te das cuenta de este cambio, se cristaliza. La relación que podría haberse convertido en algo profundo, acaba transformándose en algo tibio, inestable, inseguro. Y al final, lo miras y piensas, ¿es que nunca sintió nada? Cuando, en realidad, sí sintió, solo que no encontró el entorno emocional adecuado para sostener lo que estaban haciendo. Ahí es donde entra en juego la urgencia, porque cuando se activan estos desencadenantes en un hombre, existe una ventana emocional, un periodo sensible en el que está abierto, receptivo, dispuesto, pero esa ventana no permanece abierta para siempre. Si siente que se está exponiendo más que tú, se retrae. Si siente que se le está presionando para dar más de lo que puede en ese momento, se bloquea. Si siente que se le juzga por mostrar afecto, se cierra por completo. Y cuando se produce ese cierre, es difícil revertirlo. Y quiero que lo entiendas sin miedo, pero con claridad. El mayor error de las mujeres no es hacer demasiado, es interpretar mal, es pensar que la vacilación es falta de sentimientos, cuando a menudo es un exceso de ellos. Es pensar que el silencio es desinterés, cuando a menudo es una petición silenciosa para que no te vayas. Es pensar que su distanciamiento es rechazo, cuando a menudo es solo su corazón tratando de recuperar el equilibrio. Cuando un hombre está empezando a sentir una conexión profunda, cada uno de tus gestos tiene importancia. La forma en que reaccionas a su silencio, la forma en que respondes a su pausa, la forma en que lidias con su vulnerabilidad, la forma en que le ofreces tu presencia sin exigir, tu atención sin agobiar, tu cariño sin presionar. Todo esto determina si la conexión crece o si muere antes incluso de nacer. Y existe otro riesgo, quizás el mayor de todos. Cuando la mujer no comprende el valor de esta fase, intenta acelerar el proceso. Quiere respuestas antes de que él esté listo para dárselas. Quiere etiquetas antes de que él comprenda lo que está sucediendo dentro de él. Quiere seguridad mientras él todavía está organizando emociones que nunca ha organizado. Y es en este punto donde muchos hombres se sienten acorralados. No porque no les guste la mujer, sino porque no pueden seguir el ritmo emocional que ella espera. Y, al no poder seguirlo, se rinden antes de intentarlo. Por otro lado, cuando entiendes la mente masculina en esta etapa, cuando comprendes cómo funcionan estos desencadenantes, cuando interpretas su comportamiento con sensibilidad y precisión, ocurre algo extraordinario. Él no se siente presionado, no se siente puesto a prueba, no se siente exigido, se siente visto. Y cuando un hombre se siente visto, avanza, se acerca, se entrega, porque, en el fondo, el mayor deseo de un hombre no es ser admirado, es ser comprendido, y casi ninguna mujer sabe hacer eso. Pocas saben interpretar la sensibilidad que se esconde detrás del silencio. Pocas saben ver la vulnerabilidad que se esconde en la vacilación.
Pocas saben escuchar lo que él siente, sin que él diga una sola palabra. Pero cuando sabes, cuando realmente ves, desbloqueas en él un tipo de entrega emocional que él no vive con nadie más. Al final, lo que realmente permanece no son las palabras dichas, ni los gestos grandiosos, ni los momentos memorables que puedes recordar con claridad. Lo que permanece, lo que realmente decide el rumbo de una conexión, es lo que ocurre en el silencio entre una mirada y otra. Es la forma en que respira cuando está a tu lado. Es la imperceptible suavidad que surge en su voz cuando te habla. Es ese campo emocional invisible que se forma entre dos personas cuando una de ellas comienza a tocar partes de la otra que nunca antes habían sido tocadas. Y es precisamente sobre ese campo invisible sobre el que necesito que reflexiones ahora, porque un hombre no se enamora de promesas, ni de discursos, ni de lo que intentas mostrar. Se enamora de la sensación que despiertas en él cuando estás presente, de la calma, de la ligereza, de la verdad, de la forma en que le haces sentir que hay espacio para respirar, existir y revelarse sin miedo. Y cuando aparece esa sensación, no importa cuánto intente negarla, luchar contra ella o alejarse, él vuelve, siempre vuelve a lo que le hizo sentir vivo. Pero hay algo que nadie te cuenta. Esa sensación no nace sola. Nace cuando entiendes lo que ocurre dentro de él, cuando ves las capas que esconde, cuando acoges la vulnerabilidad que él mismo no admite. Nace cuando te das cuenta de que la conexión profunda entre un hombre y una mujer no se construye con prisas, se construye con comprensión, y un hombre lo siente desde lejos. Reconoce cuando está ante una mujer que realmente entiende el alma masculina. Se relaja, baja las defensas, te permite verlo. Se acerca no porque tú lo exiges, sino porque su cuerpo lo pide, su mente lo consiente y su corazón, aunque confuso, encuentra descanso. Es en ese momento cuando se da cuenta de que no solo eres una presencia agradable, eres un punto de equilibrio, una referencia emocional, alguien que no solo despierta deseo, sino también pertenencia. Y la pertenencia, para un hombre, es lo que transforma una historia casual en un vínculo profundo. Por eso, antes de terminar, necesito decirte algo importante. La conexión profunda es rara, es frágil, es poderosa y, sobre todo, es recíproca. Crece cuando entiendes lo que hay detrás de su silencio, de sus miedos, de sus vacilaciones. Crece cuando aprendes a hablar el lenguaje emocional que pocos hombres se atreven a confesar que hablan. Crece cuando sabes interpretar lo que está pasando por dentro, incluso antes de que él encuentre las palabras. Y si quieres entender de verdad cómo funciona la mente masculina por dentro, te recomiendo un manual llamado El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. El enlace está en el primer comentario fijado. Este manual profundiza en puntos que muchos hombres nunca se atreverán a explicar, pero que pueden transformar por completo la forma en que entiendes cada mirada, cada silencio, cada alejamiento y cada acercamiento. Siempre digo que un hombre solo se entrega cuando se siente seguro, y la seguridad emocional no nace del control, nace de la comprensión, no nace de la exigencia, nace de la conexión, no nace de la perfección, nace de la verdad. Y ahora que sabes lo que realmente despierta esos 3 desencadenantes emocionales en él, ahora que entiendes por qué duda, por qué retrocede, por qué vuelve, ahora que ves lo que realmente se mueve detrás de sus ojos, tienes en tus manos algo que pocas mujeres tienen, la capacidad de llevar un vínculo a la profundidad antes de que él mismo se dé cuenta de que está listo para ello. Al final, la verdad es simple y poderosa. Él solo comienza a sentir una conexión profunda cuando tú lo tocas de una manera que nadie más lo ha hecho, cuando despiertas en él partes que él no sabía nombrar, cuando no intentas conquistarlo, sino que le permites encontrarse a su lado. Y cuando eso sucede no hay distancia, silencio o vacilación que pueda borrar lo que ya ha comenzado a nacer dentro de él. Y ahora, respira hondo, porque si has llegado hasta aquí, es porque ya estás preparada para vivir este tipo de conexión y para recibir el amor que nace cuando un hombre finalmente se siente realmente visto.